Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yes, Lord. Thank you, Lord. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Damos la gloria, la honra al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Por permitirme estar aquí una vez más. Amén. Amén. Damos gracias al Eterno. Gracias a la presencia de Dios Amén. que nos ha ayudado para compartir un día más juntos y unánime en armonía. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Este día This bendito, day, quiero agarrar I want to take este momento para agradecerle a this ustedes moment to give thanks to you all por compartir, por escuchar for sharing and listening la palabra del Señor. the word of the Lord. Yo espero que esta serie I hope that this series que hemos estado compartiendo that we have been sharing de la oración personal of the personal prayer a una dimensión básica y sencilla, to a simple and basic level, pero que si nosotros la implementamos but if we implement it con nuestro corazón correcto, with our hearts correct, puede ser algo tan profundo en nuestras vidas. it could be something so profound in our lives. La oración Prayer es algo simple. is a simple concept. Hablar con Dios es muy simple, To speak with God is something simple, pero al mismo tiempo se nos hace tan difícil hablar con el Señor but sometimes it becomes so difficult to speak to the Lord que el enemigo y nuestra misma carne nos pone tantos obstáculos. that our flesh and the enemy begins to place so many obstacles. Día a día Day after day, tenemos tiempo para sacar para cualquier cosa, we have time to take out for any other thing, pero no tenemos tiempo para sacar y hablar con el Señor. but we don't make time to speak with the Lord. Y qué tan importante es que nuestro tiempo le pertenezca al Señor. And look at how important it should be to give our time to God. Nuestro tiempo le debe pertenecer al Espíritu Santo. Our time should belong to the Holy Spirit. Hay trabajo que hacer, There are things to do. hay que ir a la escuela, We have to go to school. hay que cuidar a los We have niños, to take care of children. hay que presentarte en tu trabajo porque si no te presenta puede ser que te puedan hasta botar. You have to be at work because if not, then there is a high probability that they will fire you. Tenemos tiempo para hablar con nuestros amigos, We have time to speak with our friends. tenemos tiempo para hacer mucho dinero, We have time to make so much money para pagar nuestros to biles, pay our bills, pero no tenemos el tiempo suficiente para hablar con el Señor. but we don't have that sufficient time to speak with the Holy Spirit. Nos desgastamos día y noche We waste ourselves night and day haciendo tantas cosas aparentemente para nuestra vida cristiana, doing so many things that to be apparent in our Christian lives, pero no tenemos tiempo para el Espíritu Santo. but not time for the Holy Spirit. Y yo creo que debe ser de suma importancia And I think that it should be extremely important de que nosotros saquemos tiempo para el Señor. that we take out time to spend with the Lord. Tu carne Your flesh, y mi carne, my flesh. ya te expliqué la semana pasada que no quiere saber del Señor. Last week I already told you they don't want to know about the Lord. El concepto de que no quiere saber es que no está de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios para tener una comunión con Él. To say that is to say that it does not want to have a communication, neither a relationship with the Holy Spirit. Ya leímos en Gálatas capítulo 4. We already read that in Galatians chapter 4. Si usted no lo ha escuchado, váyase a la grabación que está en mi página y va a escuchar. If you haven't seen it, I urge you to go and watch it. En esta grabación hablo de cómo nuestra carne In my sermon, I talk to you about how our flesh, la palabra no insta, Pablo no insta a través de las escrituras que necesitamos andar en el Espíritu. the word tells us, Paul tells us how we have to walk in the Spirit. Pero qué tan difícil es para nosotros los cristianos
andar en el Espíritu. But how difficult is it for us as Christians to walk in the Spirit? Y en el futuro voy a sacar otra serie And in the future, I will release another series de cómo debemos y qué significa andar en el Espíritu. of how we should and what does it mean to walk in the Spirit. Cómo Dios nos dio la habilidad para caminar humanamente en esta tierra, pero también nos dio la forma espiritualmente para andar en el mundo espiritual. How God has given us this opportunity to walk here, but also at the same time in the spiritual ground. Si usted ve en Gálatas capítulo 5, If you read in Galatians chapter 5, dice en el versículo 16, verse 16 says, dice Pablo, digo pues, Paul says, I say therefore, andad walk en el Espíritu. into the Spirit. ¿Qué Espíritu? What is the Spirit? Está hablando del Espíritu Santo. It's talking about the Holy Spirit. ¿Cómo nosotros tenemos la habilidad How do we have the ability de conectarnos con el Espíritu Santo de to Dios connect ourselves with the Holy y Spirit caminar con Él? and to walk with Him? Si usted tiene su Biblia, If you have your Bibles, vaya conmigo go with me, a Gálatas capítulo 5. Galatians chapter 5. No es lo que voy a proyectar hoy en día, It's not going to be what I'm going to show, what I'm going to go pero over, quiero manifestarlo. but I do want to touch upon it. Focus on the phone, please. Dice la palabra, y pongamos de pies, por favor, para... This is what the word says, and may we stand so that we may be reverent to the word. ¿Por qué debemos de pararnos? Why should we stand? La Biblia no habla de pararnos, de leer la palabra. The Bible does not talk about standing. Es una forma de honrar la palabra de It's Dios. just a form to Honor. respect the word of the Lord. When we stand, Cuando nos paramos, we pay respect nosotros honramos Of- la palabra. being the word of God being reading. Nos paramos en la lectura para honrar la palabra de Dios. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, The word says in Galatians chapter 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazquéis los deseos de la carne. Versículo 16, Brian. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazquéis los deseos de la carne. Can you read it, please? So I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. Póngase. ¿Se puede sentar, por favor? La palabra nos enseña a nosotros, mis hermanos, The word teaches us in the word que nosotros debemos de no complacer los deseos de la carne. that we should not please the desires of the flesh. ¿Qué tan importante es para nosotros cristianos no complacer cada petición que nuestra carne tiene? Look at how we as people like to like to put the importance upon the desires of our flesh. ¿Qué es lo que los deseos de las carnes? What ¿Qué are es el the deseo? desires- What are the desires of our flesh? Es hacer lo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Is to do the things that are contrary to the word of God. Es la forma más simple y básica que yo lo puedo decir. It's the most simplest and basic form of things that I can say. No satisfazquéis, no le complazca a tu carne lo que ella quiere. Not to satisfy the things that your flesh desires. Pablo nos da un consejo. Paul gives us this tip. ¿Cómo yo sé que ando en la carne? How do I know when I'm walking in ¿Y the cómo flesh? yo sé que ando en el Espíritu? And how do I know when I'm walking in the Spirit? Cuando yo ando en la carne, When I'm walking in the flesh, yo no ando conectado con el Espíritu Santo. I'm not connected to the Holy Y Spirit. desde que el Espíritu Santo de Dios vino aquí a la And tierra, ever since the Holy Spirit came here to the earth, el deseo de Él, His desire, y digo que vino a la and tierra, I say came to the earth, porque en Hechos capítulo 1, 2 y en adelante habla del Espíritu Santo, because Acts chapter 1, 2, and after talks about the Holy Spirit, andando, manifestándose a través de su pueblo. walking around and through His people. Pero qué tan importante es para usted y para mí But how important is it for you and I que andemos en el Espíritu. to walk in the Spirit? Porque si yo ando
trabajando, yo ando en mi humanidad, porque yo tengo que cumplir un cumplimiento y tengo que ir trabajar y desarrollar y traer pan a mi casa, porque ese es un deber que tengo. So if I'm going to be doing this, then how am I going to walk in the Spirit, but also do my day-to-day providing for my family? Cuando yo tengo una relación con el Espíritu Santo de Dios día y noche, When I have a night and day relationship with the Holy Spirit, yo tengo la habilidad de yo andar con Él constantemente, I have the ability to walk with Him constantly. sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en donde sea que usted esté, usted anda conectado con Él. Be it in work or school or wherever you go, you must be connected to Him. Porque Él está dentro de nosotros. Because He is in you. Él no está fuera. He's not outside. Él está dentro. He's inside. Pero lo que está dentro But what is inside quiere manifestarse He afuera. wants to manifest itself Pero es que es out. tan importante que nosotros le permitamos al Señor manifestarse. But look how important it is to let the Lord manifest in our lives. Si nosotros complacemos la carne, If we satisfy the flesh, entonces no podemos manifestar a Dios a través de nosotros. then we cannot manifest the Lord through us. Dejen que el Espíritu guíe sus vidas y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Let the Holy Spirit work through you and guide you and not allow your flesh to do as it pleases. Nuestra naturaleza carnal Our carnal nature es enemiga del Señor, is against the Lord, pero está con nosotros. but it's with us. Esta carne humana This humanly flesh fue la que Dios nos dio para darnos vida aquí en la tierra, is what the Lord used to give us life here on earth. para que podamos caminar aquí en la So that tierra, we may be able to walk para on que earth. podamos tocar las So that cosas, we may be able to touch para que things. podamos oler las So we can cosas, smell things. para que podamos escuchar So we las can hear cosas, things. para que podamos sentirlas, So we can feel para que things. podamos So amarnos. we can love each Pero other. esa misma carne But that same nos flesh, pone a nosotros a odiarnos, it puts us to hate nos each pone a other. nosotros a pelear, It makes us to fight nos each pone a other. nosotros a tirarnos It uno makes- con It nosotros, makes us throw at each other. nos pone a pelear entre familias. It makes us Esta carne families. This flesh Es rebelde a Dios. is rebellious against God. Por eso que muchas personas That's why so many people no pueden avanzar en el Señor cannot advance in the Lord porque satisfacen más su carne because it satisfies more their flesh que al Espíritu than the Santo. Holy Spirit. Entonces, dice la palabra And so the word says en el versículo 17, in verse 17, nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu. the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. Eso es la carne. That's the flesh. Eso es lo que ella quiere And hacer. that's what it wants to do. Ella quiere hacer todo lo que es contrario al Espíritu Santo. It wants to do everything that is contrary to the Holy Spirit. ¿Qué usted piensa que pasa cuando usted va a orar? What do you think happens when you go to pray? Usted comienza a pensar en lo que no tiene que pensar. You begin to think these thoughts that you shouldn't be thinking. Perdóneme, pero usted comienza a botezar. I apologize, but you begin to yawn. Usted comienza a pensar y a poner la mano a su teléfono. You start to think and then you begin to use your Usted phone. comienza a pensar en los biles que You debe. begin to think about the bills Usted you owe. comienza a pensar en el problema que tiene con la You begin to esposa think o con el about the esposo. problems that you have against your Usted spouse. comienza a pensar en los problemas que tiene con el vecino, con sus You start hijos. to think about the problems that you have Lo que le against hizo your el neighbor, jefe, your children, your lo que le boss, hizo la jefa, your- lo que le están haciendo en el mundo. what they're doing to you in the world. Todo, las necesidades It's the need que hay en este that mundo, this world has. la cargamos en nuestra carne. We carry it in our flesh. Y esa carne, That cuando flesh, usted viene a orar al when Señor, you come to pray before the Lord, le recuerda todas esas cosas. it reminds you all Y le these dice a things, usted, and it tells you, ¿cómo tú vas a orar ahora how are you going to pray now si tú tienes que hacer esto? if you have to do this? ¿Cómo tú vas a orar ahora How are you going to pray now si tú tienes que hacer if you aquello? have to do that? Tú tienes que hacer la You tarea. have to do your Tú homework. tienes que You estudiar. have to study. Tú tienes que hablar con fulano. You have to talk to this Tú tienes person. que hacer You aquello. have to do that. Tú tienes que pagar los You biles. need to Tú pay tienes the que ir a bills. trabajar. You need to go to work. ¿Cómo es How que is tú it te vas a levantar that you're going to get a las up 3, at 3, las 4, 4 las 5, 5, las 6 6 de la in madrugada the morning para orarle a to Dios pray to God cuando tú estás cansado? when you're tired?
Eso es la carne That's the hablando. flesh talking. La carne The tiene su flesh, propia it voluntad. has its own will. La carne tiene The su propia flesh has its agenda. own agenda. Entonces, ¿cómo And so, podemos, how can we how can we ¿Cómo overcome podemos superar o sobrepasar todas estas all of guerras these battles que nuestra propia that carne our own flesh no hace día y noche? gives us day and night? En el mundo cristiano, In the Christian world, en el mundo in ministerial, the ministerial world, no me gusta como predica ese fulano. I don't like how that person No me gusta como esa pastora I don't like how predica. that pastor preaches. No me gusta como él proyecta la I don't like palabra. how this person projects No the me word. gusta su I don't llamado. like your calling. Él no es profeta. You're not a Ella prophet. no es un líder. You're not a leader. Él no es esto. He's not Él no es that. aquello. He's not that. Esa sierva. That No me lady, gusta cómo I se don't like the way that viste. she dresses. No me gusta cómo I habla. don't like the way she No me speaks. gusta cómo I don't proyecta. like the way she No me speaks. gusta I don't esto. like this. Y la carne And the flesh, le damos rienda abierta we give them open a que tome doors control y to dominio take control and dominion de nuestra vida of espiritual. our spiritual lives. Por eso habla la palabra That's why the word says de los hermanos of carnales. the carnal siblings. ¿Cuáles son los hermanos carnales? Which are the Son carnal los siblings? hermanos They're que the van a siblings las that iglesias go to church todos los días, every day, pero que no conocen al but Espíritu Santo. they don't know the Holy Spirit. Porque cuando tú conoces el Espíritu Because Santo de when you know the Dios, Holy Spirit of God, tú tienes una relación con Él. you have a Tú relationship. no puedes conocer absolutamente a You nadie cannot get to know si anyone tú no tienes una relación con Él. if you don't have a relationship. Si usted no tiene una relación conmigo, If you don't have a relationship, usted no puede you conocerme. cannot know me. Usted no puede saber mis You deseos, can't know my desires, mis pasiones, my passions, mis metas. my goals. Usted no puede conocer mi familia, You can't know my lo que family, yo he pagado, el precio que estoy pagando para estar aquí to be here, todavía de pie. still here standing. Usted no puede saber You nada can't know anything y escuchar and hear que no, que fulano le dijo know that esto, this person told que me this, fulano that hizo this esto, person did y that. comienzan a escuchar todo lo que el diablo le dice. Tells, Al mismo tiempo no vamos a escuchar la doble allá. Comienzan a escuchar todo lo que el diablo dice de ti, they begin to tell everything that the devil says about you, pero no escuchan todo lo que el Espíritu Santo de Dios habla de ti. but they don't listen to everything that the Holy Spirit Le says. damos permiso y legalidad We give permission and legality a la carne to the flesh para que se conecte con el diablo. so that it may connect with the devil. Porque cuando te vienen a hablar de un chisme, Because when they begin, cuando te vienen a hablar gossip, de una mentira, de algo que pasó con alguien, because when they begin to say a lie or something that has happened with someone, usted está satisfaciendo los deseos de la you carne. begin to satisfy the desires of Porque the la flesh. carne Because the flesh le gusta lo mal hecho. loves the things that Le are wrong. gusta hacer en todo lo que es la voluntad del It Señor. wants to do everything that is not. Entonces, los the will of hermanos God. carnales, And so the carnal brethren, que no le gusta que le llamen they carnales, don't like it when they call them porque carnal. cuando tú eres carnal, Because when you are carnal, no te gusta que te llamen you don't carnal. like when people call you carnal. Pero si quieres que te llamen But if espiritual, you want them to call you entonces spiritual, anda en el espíritu. therefore walk in the spirit. Cuando tú andas en el When you espíritu, walk in the spirit, tú puedes verle a tu hermano see your y tú no lo vas a criticar. you will not criticize. Cuando tú andas en el espíritu, When you walk in the tú escuchas al Espíritu spirit, Santo you de hear the Holy Dios Spirit of God, hablando de tu hermano, speaking of your hablando brother, de tu prójimo. speaking about your Tú no brother. lo vas a juzgar, You won't judge tú no lo him. vas a señalar, You won't judge tú no lo vas a him. acusar, You won't accuse tú him. no lo vas a difamar, You won't porque defame him. tú andas conectado Because you walk connected con aquel with He que te muestra la verdad. who reveals you the truth. Y Él te guiará And He will guide you a toda verdad to all truth y toda and justicia. every justice. Él te va a mostrar la verdad He will reveal to you de cualquier situación of every situation que hayan traído a tu vida that has been brought to your life de un prójimo tuyo, from your brother, de un hermano from a tuyo. sibling of yours. ¿Cómo yo voy a escuchar más How will I be able to hear more a la carne y al diablo of my flesh and the devil que al Espíritu Santo de than the Holy Dios? Spirit of God? ¿Cómo yo voy a ponerle más atención a la carne? How am I going to pay more attention to the flesh? ¿Cómo yo voy a poner más atención al How prójimo am I going to pay more attention to my brethren que está matando a su hermano, that is killing their brother, que le está difamando, that is defaming them, que está levantando calumnias that is rising problems
en contra against de su prójimo. their brethren. ¿Cómo usted va a hablarme a mí How are you going to tell me de lo que está pasando con su hermano the things that are happening to your brother? si usted primeramente If decirme, you firstly don't tell me, vamos a sacar tiempo let's take out time ahora now para orar por fulano? to pray for that person. Porque fulano está pasando esto y esto y esto, Because this person is going y through me this and dijeron this and esto y that, esto y esto. and they told me this and this and that. Si es verdad o no, And if it's truthful or vamos a not, orar. let's pray. Esa es la forma That is the form que el Espíritu Santo de Dios that the Holy Spirit of God opera. operates. Si yo ando en el Espíritu, If I am walking in the Spirit, yo veo la necesidad del prójimo. then I see the need of my brother. Si yo ando en el Espíritu, If I walk in the Spirit, yo veo los problemas del prójimo. I see the problems of my Si brother. yo ando en el Espíritu, If I walk in the yo Spirit, me dejo guiar por I él. let myself be guided by Him. Dios quiere que nos dejemos guiar. God wants us to allow ourselves to be Hay guided. cosas que Dios no te las tiene que There are decírtela, things that God o wants to guiártela, or guide you to porque están escritas. because they are written. Pero mayormente, But majority, para cumplir la palabra, to fulfill the word, necesitamos el Espíritu we Santo. need the Holy Spirit. No es lo mismo que yo actúe cristianamente por la palabra, It's not enough that I just act Christian according to the word. que yo camine con el Espíritu Santo de To Dios walk with the Holy Spirit of God y guiado por la palabra de and Dios. guided by the word of O God. guiado por la palabra de Dios Guided by the word of God, por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo de Dios es quien manifiesta la palabra de Dios. Because the Holy Spirit of God is He who manifests Pero la the word of carne God. But the flesh No quiere. does not want. La carne The flesh no quiere que tú hagas lo bueno. doesn't want you to do what's right. La carne no quiere que tú te unas con tu hermano The flesh doesn't want you to unite yourself como with hizo somebody. María con The Elizabeth. same way that Maria did. El Mary Espíritu did Santo de with Dios the Holy Spirit of God llevó a María, took Mary, María la madre de Mary Jesús, the mother of Jesus, a donde Elizabeth, to Elizabeth, su familiar. her family. Y cuando se unieron, And when they united, hubo una there manifestación. was a manifestation. Porque Jesús, Because Jesus, cuando tú estás lleno de when Dios, you are full of Christ, tu vientre, your tu womb ministerio, le va a dar vida a otro. would give life to others. No podemos darle vida absolutamente a You nadie cannot give life to anyone. si yo no tengo vida. I don't have life. Cuando yo me junto con un hermano, When I come close with a brother, el niño, the baby el ministerio, tiene que darle vida a otro. must give life to Y another. tiene que haber una There must be a manifestación. manifestation. Si en tu vida no hay una If in your manifestación, life there's no manifestation, es porque no andas en el Espíritu. because you don't walk in the Spirit. María Mary fue llevada, was taken, caminó, she walked, embarazada, pregnant, en un burro, on a donkey, en una bicicleta, on a bike, en un scooter, on a scooter, pero llegó but she arrived donde su prójimo, to her family, donde su familiar, to her brother, embarazada, pregnant, con necesidad, with need, con dolor, with pain, con un peso, with a weight, y fue donde su prima and she went to her cousin a visitarla to visit her porque estaba embarazada because she was pregnant. y ella no estaba supuesta a estar She embarazada. wasn't supposed to be pregnant. Elizabeth era estéril, Elizabeth was pero sterile, tenía una promesa de parte de but she Dios. had a promise from Y God. su prima dijo, yo necesito ir a ver a Elizabeth, And her cousin said, I need to go see Elizabeth, pero ella no entendía lo que iba a pasar. but she did not understand what was happening. ¿Qué está pasando hoy en día? What is happening? Que andamos con un embarazo, That we are walking andamos with con el bebé, we are walking with tenemos a Cristo, we somos are el templo de we Dios, are the temple of pero God. no manifestamos el poder de We Dios. cannot manifest the power of ¿Por God. qué? Why? ¿Por qué no manifestamos Why don't we manifest el poder? the power? Por la envidia, Because of jealousy, por los celos, because of pride, por la contienda, because of arguments, por los deseos de la carne. because of the desires of the flesh. La carne The flesh, no impide it stops us a manifestar from manifesting la gloria de the Dios. glory of God. Ministerios Ministries que están estériles, that are sterile, que necesitan that need otro ministerio other ministries para que le dé vida. to take Entonces, and so no puede darle vida a Dios it cannot give a life to través God de otra persona before another by si another esa persona no quiere unirse a ti. if that person doesn't even need you. Si esa persona If that person no quiere does unirse not want to unite contigo, with you, That's good. That's good. ¿cómo podemos recibir how can we receive
¿Usted cree que usted solamente va a recibir poder en la presencia de You Dios? think you're only going to receive power in the presence of God? No. No. Hay imparticiones There are que se manifiestan that are manifested cuando usted se une con su when prójimo. you unite with your brethren. Si usted no se une If you don't en el unite amor de Cristo in the love of con Christ su with prójimo, your brethren, usted no va a recibir you will not receive la impartición the impartation del poder, of the power del sacrificio, del testimonio que existe that exists en esa persona. in that person. Dios procesa su iglesia. God processes His church. Dios procesa a sus hijos. God processes Y en His ese children. proceso And in that process, son muertos la carne, the flesh is dying. dan vida al Espíritu, Through the Spirit, nacen por el Espíritu Santo going through the Holy Spirit, y después adquieren el poder del Espíritu they Santo acquire the power of the Holy Spirit para darle vida a otros. to give life to others. Pero hay But personas there are people que no quieren that do not want unirse a usted, to unite unirse a mí, to me porque le critican, because they criticize, porque le llevan mentira, because they lie, porque le lleven engaño because they fool, y porque su carne because their flesh está siendo dirigida is being directed por Satanás. by Satan. Y Satanás le roba la bendición, Satan steals blessings, le roba steals, engañándolo, tricking them, mintiéndole, lying to them, confundiéndole. confusing them, Y ellos and they se dejan llevar allow themselves porque son carnales. because they are carnal. Si anduviéramos en el Espíritu, If we walk in the Spirit, entonces vamos a recibir then we should receive la bendición del the Espíritu. blessing of the Spirit. Oh, porque yo, varón, yo oro. Oh, brethren, because I pray. Yo oro. I pray. Dios me habla. God speaks to me. Le voy a decir una cosa. I'm going to tell you something. No lo muevas, mi amor. Cuando Dios habla, When God speaks, Dios dirige. God directs. Cuando Dios habla, When God speaks, Dios te bendice. God blesses you. Cuando Dios When habla, God speaks, Dios transforma. God transforms. Cuando Dios habla, God, Dios sana. God heals. Dios liberta. God liberates. Dios une. God unites. No me diga a mí Don't tell me que Dios te está hablando a ti. that God is speaking to Te you. habla para todo, He speaks about everything. pero para lo importante, But for the important Dios no te habla. God does not speak to you. Ah, se dañó el mensaje entonces. What? Se dañó el The mensaje. message ruined? Yeah. No. Porque Dios no habla. Because God ¿Qué es lo que does not dicen speak. los líderes de hoy en día? What does the leadership No, Dios me say? habla. No, God speaks. Yo oro. I pray. Yo busco de I look Dios. for God. Y nosotros también. And we do. Pero la verdad But the truth is que se manifiesta that it manifests en un in corazón the heart, que se rinde al Espíritu Santo, en intimidad, in intimacy, en relación con in Él, relations with Him. día y noche. Day and night. Usted no tiene que estar de rodillas You cannot be todos los días, día y noche, every day, day and night, orando al Señor para que Dios te hable. so that God can En el speak baño te habla, en la calle te habla, manejando te habla, comprando compra en el supermercado te to you. habla, In the supermarket, He speaks en la bodega te to you. In habla. the store, He speaks to you. Él te habla donde Él quiere hablarte, cuando Él quiere y como Whenever Él He wants, quiere. and however He wants. Ahora bien, Now then, si andamos en la carne, if we walk in the no lo flesh, vamos a we escuchar. won't hear Him. Vamos a escuchar We're going to hear nuestra área almática, our asthmatic. our asthmatic areas. El área The area de la carne of the flesh. tiene la carne tiene un alma, Our flesh has a spirit. y has si a soul, esa and alma if that soul no está limpia, is not clean, pura pure, y sin and mancha, without stain, si tu corazón if your heart tiene cualquier situación, has any type of tiene situation, cualquier obra de la carne, has any workings of the flesh, entonces therefore hay un área almática. there is an asthmatic area. Cuando nosotros tenemos un área When we almática, have an asthmatic area, en cualquier momento at any moment, el alma se disfraza the soul disguises del espíritu of us, disguises as a spirit, y las emociones te hablan. and our emotions speak. No porque, No, because y voy a hablar por and I'm revelación, going to speak through revelation. no porque Dios no me ha hablado que yo me una contigo, No, that God has not spoken to me that I. no porque Dios no me ha hablado que te bendiga, No, because God did not speak to me. no to porque bless Dios you. no me ha hablado que te dé because God oportunidad, did not speak to me to give you an opportunity. no, Dios no me ha hablado que te abra las No, because puertas. God did not speak to me to open you the door. Si tú eres tan carnal, If you are so carnal,
Porque hay áreas en tu corazón Because there are areas in your heart que te impide conectarte con nosotros, that do not allow you to connect yourself with us, que te impide conectarte con su does prójimo, not allow you to connect with your brethren. entonces Therefore, Dios no te va a hablar. God will not speak to you. Te están hablando tus It's emociones. your emotions that are speaking. Cuando Dios habla, When God speaks, vuelvo y repito, I will repeat, Dios une. God unites. Muchas veces So many vamos y times, visitamos a alguien, we go and visit someone. muchas veces estamos haciendo algo Sometimes we're doing y something. no sabemos And we don't know que esa reunión, that it is through that que esa reason, salida it is through que that tú reason decidiste hacer, that you decided to cuando do. tú andas en el When you Espíritu, walk in the Spirit, tú sales al supermercado you go to the supermarket porque tú crees que te falta algo en la casa because you think that your house is missing something. y puede ser que sea And verdad. it could be true. Puede ser que tengo yo que echarle gasolina a la guagua It could be that I need to fill up the tank of the truck y yo voy a la gas station. y iré a la gasolinera. Pero el Espíritu Santo de But the Dios Holy Spirit of God sabe knows que tú te conectas con Él that you connect with Him y que tú no te limitas a and Él. that you do not limit Y Him. cuando estás echando Now, gasolina, when you're pouring gas, Dios te usa God uses para you hablarle al prójimo, to speak, to para the bendecir otra vida. to bless Cuando another life. estás en el When you supermercado, are in a supermarket, Dios te está usando God is using para you hablarle a la cajera, to speak to the para cashier, decirle, to tell her, Dios te bendiga, God bless you. Cristo te ama, The Lord loves estás you. haciendo la pizza, You're making pizza. la estás sirviendo You're serving en el it trabajo at work. y Dios The Lord usa una palabra en ti puts a word in you para dársela a alguien to give it to que está someone pasando en una situación. that is going through a situation. Eso es caminar en el That Espíritu. is what it means Es to walk in the escuchar Spirit. That is a listen. Ananías, Ananias, el discípulo amado. the loving disciple, No tiene título, does not have any no title, tiene rango, does not have any según la palabra de Dios. according to the word of Pero God. dice la palabra But the word que el says Espíritu Santo de that the Dios Holy Spirit of God le habló spoke to y him le dijo, and levántate, told him, get up, sal get afuera, out, ve a la calle go to the streets, Ve a aquel go lugar to this place, y visita visit en la casa de fulano. the house of this Porque en person. esa casa Because in that house, hay un hombre there's a man que se llama Saulo that is called y Saul, me es necesario that he's necessary para la obra. for the works. Ananías dijo que no. And Ananias said no. Dijo, Señor, He said, Lord, ese hombre that es guy peligroso. is dangerous. Ese hombre That es guy un problema. is a problem. Y anda matando gente He por goes ahí. around killing people. Él le dijo, no, He said, no, ya yo lo tengo mansito. I already have him humbled. Ya yo lo tengo en mis pies. I already have him on my feet. Y él necesita And he needs que venga un prójimo that a brethren y lo bendiga. comes and blesses. El Señor no fue The él. Lord did not go ahead. Dios lo llamó. God called Pero him. quien le The impartió one who imparted fue su hermano. was his brethren. Aleluya. Hallelujah. Amen, amen. Quien bendijo a Saulo fue Ananías. Who blessed Saul was Dios Ananias. usó a Ananías God used para Ananias bendecir a to Saulo. bless Saul. Dios usó a María God used Mary para bendecir a to Elizabeth. bless Elizabeth. Qué tan importante es que nosotros dejemos de ser carnales, Flesh, dejemos de ser tan almáticos, tan sentimentalistas so cold, y nos dejemos dirigir por el and Espíritu we allow Santo. ourselves to be guided Es el by the Espíritu Spirit. Santo It is the Holy quien Spirit nos va a guiar that would guide, that would cuando guide us. estamos conectados We are con Él. connected with Him. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amén. Es cuando estamos It's conectados when we are connected con el Espíritu with the Santo Holy Spirit que Dios that dice, the Lord says, ve a tal iglesia. go to this church. Y tú dices, And Señor, you say, Lord, pero yo no conozco a but I nadie. don't know anyone. Él me dice, ve a tal He iglesia. says, go to this church. Una vez One day, yo estaba I was en casa de mi mamá in my mom's house, y en ese tiempo estaba pasando una situación and in that moment, I was going through a situation, personal. a personal problem. Y ese día yo estaba And that day, I was tranquilo, calm. no tenía ni mi pelo arreglado, tenía gorra. I didn't even have my hair fixed. I just had a hat on. Y el Espíritu Santo me dijo, And the Holy Spirit said, sal afuera, go out. ve a la tercera avenida, Go to the 3rd Avenue, a la calle 118, to the street 178, 18, 118, 18, 118. 118. Y ahí en la esquina tú vas a encontrar una And there iglesia in the corner, you're going to find a church que se llama el Alfarero. that is called the Potter. Entonces cuando yo voy a la iglesia, And so when I go to church, yo no sé a qué yo voy. I don't know why I'm going. Eso es lo que pasa. That's what happens. Salud. Salud. Cuando tú andas guiado por el Espíritu, When gracias, you are walking through the
by the Spirit, el Espíritu Santo de the Dios Holy Spirit of God te habla, will speak to te you, guía, will guide you, te dirige will direct you, y se manifiesta will manifest cuando llega el cumplimiento when it comes the time de esa to obediencia. fulfill the obedience. Si yo no obedezco, If I don't obey, va a obedecer otro. it will obey another. Si yo no If escucho, I don't hear, va a escuchar otro. it will hear another. Pero Dios te habló a ti, But God spoke to you, pues entonces ve tú. so then therefore go you. Dios no le está hablando al God is vecino. not speaking to your Dios le neighbor. está hablando a God is usted. speaking to you. Si usted va a escuchar esta grabación, If you're going to hear this, es que Dios te quiere hablar a ti. God wants to speak. Dios te está hablando a ti. God is speaking. No sea And don't tan be emocionalista, so emotional, tan so carnal, carnal, que no, Dios no te está hablando. that God is not speaking. Porque ese mensaje no es para mí. Because that message Es is para for me. usted. It's for you. Es para mí. It's for me. Es para todos It's for nosotros every one of us que deseamos that desires ser dirigidos to be guided por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Entré a la iglesia To go into church, y el Espíritu Santo me dice, and the Holy Spirit tells me, en ese tiempo at that time, yo no era ungido como I pastor. wasn't anointed as a pastor. Y el Señor me dice, And the Lord says, cuando entres, when you te enter, sientas sit, y cuando te vengan a pedir tu and when información, they ask you for your information, pon que tú eres put pastor. that you're a pastor. Yo digo, Señor, no. I said, Lord, no. Yo no voy a poner que yo soy I'm not putting pastor. that I'm a pastor. No, yo soy siervo de Dios. I'm a servant of God. Y el Espíritu Santo me The dice, Holy Spirit says, pon que tú eres pastor. that you are a pastor. Y yo, ok, pastor, And I say, okay, pastor, porque él es mi pastor. because he is my pastor. Y nada me faltará. And nothing will be missing. Pues yo entro y me siento y pongo que soy pastor. And so I go in and I sit down and I put that Y el on pastor de la the iglesia pastor of the church está dirigiendo su servicio. is directing his service. Le pasan el papelito. They pass him the paper. Y el papelito dice que tiene un invitado. He has an invited, Y el invitado and the invited es un pastor. is a pastor. Entonces él me pasa hacia And adelante. so he takes me to the front, Mientras el pastor está ahí, and meanwhile the pastor is yo le there. pregunto al Espíritu Santo, I asked the Holy Spirit, ¿a qué tú me traíste aquí? why did you bring me here? Y estoy mirando a todo el mundo, tratando de discernir qué es lo que el Espíritu Santo lo quiere hacer a través de What is it mí. that the Holy Spirit wants to do Yo no for me? conozco a nadie en esa I don't know iglesia. anyone from that church. Y yo miro, And I look, y miro, and I look, y no sé. and I don't know. Al último momento, At the last moment, veo una señora I see a woman en una silla de ruedas. in a wheelchair. Y cuando me llaman, And when they call me, porque hay iglesias que te llaman porque tú pones invitado, que tú eres pastor, because there are churches y that quieren call que you, tú vayas y tú saludes a la iglesia. there are churches that call you to the front because they see that you're a pastor and they want you to introduce yourself to the church. Y yo paso, And I go up y yo saludo a la iglesia. and I say hello to the church. Y yo soy tan sincero muchas veces y tan I'm honesto so honest and sincere so many times que yo digo la verdad sin preguntármela. that I say the truth without people asking. Y le digo, yo estoy aquí, yo no sé qué yo hago aquí. I don't know what I'm doing Yo here. estaba en mi casa, I was in my el house. Señor me dijo, sal afuera, camina aquí, dobla Walk here, allí turn there, y ven y entra a esta iglesia. and walk to this church. Y entra y pon que tú eres pastor para que te lleven al frente. And put that you're a pastor so that they can take you to the front. So, yo no sé qué yo hago aquí. So I don't know what Pero I'm sí le puedo decir una cosa, que Dios me está mostrando de usted. The Lord is telling me Y all cuando you. mi dedo And when my finger dirige points hacia la mujer de la silla de ruedas, towards the woman in the yo wheelchair, siento fuego y poder I feel power and fire que sale de mi dedo. that Y comes le out of my comienzo a heart. profetizar And I begin to prophesy a la señora. to the woman. Después And then after simplemente that, simply, me senté, I sat down. el pastor le dio la gloria a The Dios pastor gave the glory to the y Lord. yo me senté y escuché And I mensajes. sat down to listen to the word. ¿Qué tan importante? How important is it Si yo estuviera en la carne, that if I were the flesh, yo no hubiese escuchado al Espíritu Santo. I would have heard the Holy Spirit? ¿Cómo yo sé que fue el Espíritu I Santo? would know it was the Holy Spirit. Porque vi el cumplimiento Because I've seen the de la obediencia. of the obedience. Yo puedo escuchar, I can hear. pero si yo no obedezco, But if I do lo que not yo obey escucho, what I hear, no va a haber una there will not be manifestación a manifestation de esa obediencia. of that obedience. Hay personas There are people que están escuchando al Espíritu that are hearing the Santo, Holy Spirit, pero son tan rebeldes, but they are so rebellious, son tan they are desobedientes, so que disobedient no ven el cumplimiento that they do not see the de fulfillment la bendición de of Dios. the blessing. Hay ministerios, There are ministries, líderes, leaders, pastores, pastors que están escuchando that are hearing que Dios le está hablando that God is speaking y no to están them, viendo la and they bendición are not seeing the porque blessing no están siendo because they are not doing obedientes obedience a la voz de to Dios. the voice of the Lord. Ananías And Ananias, escuchó he heard, y obedeció he obeyed, y vio and he saw la the manifestación manifestation de esa of obediencia. that
obedient. Elizabeth, Elizabeth, Dios no le perdón, a María, Mary, la madre de Jesús, the mother of Jesus, Dios no le habló, God did not speak pero to el her, Espíritu Santo la llevó but the Holy Spirit took a her visitar to visit dos historias two stories, totalmente very diferentes, different, pero que son guiadas but they're guided por la presencia de by the Dios. presence of God. La presencia de The Dios presence of God nos guía guides a us hacer lo bueno, to do what is lo good, correcto, what is right. la voluntad de The Dios. will of God. Cuando decidimos When we decide buscar, to search obedecer obey, y cumplir and fulfill la palabra de the Dios. Word of God. Gloria a Cristo. Glory be to Jesus. Hallelujah. Thank you. ¿Para qué oramos? Why do we pray? ¿Para qué oramos? Why do we pray? Por eso que la gente me acusa mucho That's why people accuse me. y habla mucho de mí. And they speak so much about Porque me. yo digo la verdad, Because I say the truth. predico la verdad I preach the y truth. manifiesto la I verdad. manifest ¿Qué verdad? what truth? Si usted ora, If you pray, me imagino yo, I imagine common sense, por sentido común, common sense es para conectarte con el Espíritu is to Santo. connect with the Holy Spirit. Pero ¿para qué yo me conecto con el Espíritu But why do Santo? I connect with the Holy Spirit? Para tenerlo ahí, To have it there? no obedecerlo, To not obey Him? no someterme. To not submit myself? Entonces, Therefore, no ores. don't pray. Just don't pray. Notice. What you tell me to pray, and now you telling me not to pray. ¿Por qué tú me estás diciendo que ore y ahora tú me estás diciendo que no ore? Pero ven acá, como dicen por ahí un dicho, It's like what they say. A saying, o it's a te saying. viste Or you dress, o te haces rolo. or you do your hair. Porque tú me dices que a mí que ore Because you told me to pray, para ser dirigido por el Espíritu to be guided Santo. by the Holy Spirit, Y ahora tú me dices a mí and now you're telling me que no ore. to do not pray. Te digo porque yo quiero que tú no I'll tell ores. you why I don't want you to pray. Porque si tú oras, Because if you pray, es para escuchar a it's Dios. to hear God. Es para ser tocado It's to be touched por su presencia, by His presence, por su poder, by His power, ser sanado, to be healed, ser libertado, to be recibir to receive la unción, the anointing, la presencia, the presence, el poder para power ir to y go bendecir and to bless a otros. others. Para eso es. That's why it's for. Pero si tú no vas a orar, But if you don't go and pray, tú no vas a recibir dirección. you won't receive direction. Como yo, How will I? voy a orar Will pray y no and obedecer not obey la voz de the aquel voice of He con quien yo estoy orando. to whom I'm praying? Como yo How can I? voy a orar, I'm going to pray, escuchar a Dios listening to y God, no obedecerlo and not obeying Him cuando Él me habla, when He speaks to cuando me, Él me manda, when He speaks cuando to Él me me, dirige. when He guides me. Por eso digo, That's why I say, ¿para qué oras? why do you pray? ¿Para qué oras? Why do you pray? Si no vas a If obedecer, you're not going to obey, ¿para qué oras? why pray? Si no te vas a dejar If you're dirigir, not going to let yourself be ¿para guided, qué oras? why do you Si pray? cuando If Dios when God te da por gracia, gives you by grace, tú no das por and you gracia, don't give by grace, ¿para qué oras? why do you pray? What sense does it make? ¿Qué sentido hace? ¿Qué sentido tiene de What que sense yo does it make ore if that's for you to pray y yo oigo a Dios? and I hear God, Dios me habla, God speaks to me, Dios me revela, God reveals to me, Dios me muestra. God shows me. Dicen muchos religiosos, People say, a lot of religious people says, mucha gente religiosa dice, Dios quiere que yo solamente ore. God wants me to only pray. Mire mi hermano, Look at me, brother. cuando Dios muestra, When God es reveals, para dos cosas. it's for two things. Una es para orar One is for to pray, y la otra es para ser dirigido. and the other is to be guided. Usted como profeta, You as a prophet, usted como hijo, you as a child, ora you pray para que Dios te hable so that God, y Dios te va a revelar. God will reveal to you. Si Dios te revela, God reveals to you. el que te reveló He reveals te to va a you. decir por qué te He will reveló. show you and tell you why He revealed. It's common sense. Es sentido común. Dios te revela God reveals to alguien you. que está en pecado, Someone who is in sin. alguien que el diablo Someone that lo the está devil persiguiendo. is persecuting. O claro que tú vas a orar por esa Well, of persona course you're going to pray for that para que person. Dios lo cubra So that y God lo can guard reprender el diablo. you and rebuke the devil. Pero Dios te revela But God reveals to you que tú bendigas a tu hermano that you bless your brother, y tú dices que el diablo te está and hablando you say that the devil's speaking to you, y ahí la carne and you hear the flesh le echa la culpa. pins the blame. Eso fue la carne. That was the flesh. Fulano This person no es buena tierra. is not good Yo no soil. puedo sembrar I ahí. cannot sow there.
Eso es That is desobediencia, disobedience, rebeldía. rebellion. Si Dios te habla, If God speaks, si Dios se muestra, if God reveals es para que himself, tú tomes it's so that you acción can take action en lo que Dios te está on what God is revelando. revealing to you. Entonces, And therefore, ¿para qué why do oras? you pray? ¿Para qué oramos? Why do we pray? Porque Ananías Because Ananias tenía una relación. had a relationship. Dice la Biblia The Bible says en Hechos in Acts que Ananías that era un Ananias simple discípulo. was a simple disciple. ¿Qué es un What discípulo? is a disciple? Es una persona It's a person que es dúplica, that is a duplicate, que es that semejante, is similar, que es that is igual o está equal, supuesto supposed to be a su to maestro, their teacher. a quien él busca, So he's who he's de looking quien for. recibe So who he's dirección. receiving direction from. Entonces Ananías And so era un Ananias discípulo was a disciple de Jesucristo. of Jesus. Ananías Ananias era un discípulo. was a disciple. El discípulo The disciple es semejante, is similar, es una dúplica is a duplicate, y está supuesto Supposed to a hacer do lo que su maestro what hace. their master does. Ananías Ananias dijo, said, le contestó, spoke to them, Señor, Lord, ese hombre That man de que tú me estás that you hablando, are speaking de que to tú me, me estás that you are revelando, revealing to es me malo. is bad. Dice, sí, He says, yeah, era. was. Ahora, Now, a lo que yo limpié, what I clean, no lo llamé inmundo. I don't call it dirty. No lo llame Don't inmundo, call him dirty. porque él Because he lo va a limpiar tú. is going to be cleaned by you. Ananías, Ananias, Dios le estaba diciendo, God was telling him, vete, go, tócalo, touch him, quita take away las vendas the blind del diablo Amén. que tiene en sus ojos that he has in his eyes, para que vea. so that he may see Dios no fue God was que lo the tocó, one who touched fue him. Dios It was God a través through de Ananías. Ananias. Hallelujah. Amén. Amen. Amen. ¿Qué tan importante? Leva suelta. Lema jarei su Cuba. How important, ¿Qué tan importante es que usted ore, usted reciba y usted sea dirigido? Es para bendecir, es para libertar, es para sanar to heal otras personas. other people. Oh, pero qué bueno, Oh, well, how good? qué bueno es How good is it? yo llenarme de Dios, I fill myself up with God. recibir su unción, I receive His anointing. gritar, I yell. vocear, I scream. hablar, I speak. y después And then irme a acostar I go home con todo lo que Dios with depositó en everything mí. that God deposited in me. La Biblia dice The Bible que says yo tengo que entregar, that I need to give depositar deposit en otras personas people lo que yo recibí por what I gracia. have received by grace. ¿Cómo yo How can I? voy a dar por gracia I'm going to give by grace si mi corazón, if my heart, si mi carne if my flesh no está is not rendida a la presencia de rendered Dios? to the presence of God? Cuando yo me rindo When I surrender a la presencia de to the Dios, presence of God, cuando mi carne when my y flesh mi and alma my body se rinden a su totalidad a la presencia de Dios, yo soy dirigido por el Espíritu Santo de Dios todo el tiempo. I'm guided by the Holy Spirit of God every time. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Es lamentable Glory It's to sad que hoy en día that in today's day se nos ha olvidado we have forgotten que es ser dirigido por el Espíritu Santo. what it is to be guided by Hoy the en Holy Spirit. día Today's day somos we are ladrones, thieves. somos matones, We're killers. sí, Yeah, porque estamos matando a otros because we're killing others con lo que Dios nos dio with what God has given para us salvarlo, to save them, para to bendecirlo. bless them. Tomamos los dones We take the y los gifts, talentos, the talent, la unción the anointing de Dios of God para matar a otro to kill others con una palabra with contraria, the word that con is una against- oración contraria. with the prayer against. Aún en la oración, Even in prayer, usted dirigido por el Espíritu you're guided Santo. by the Holy Spirit. Y si es el Espíritu Santo And it is the Holy Spirit poniéndote a ti a orar, putting you to pray no va a salir maldad. will not, so that evil does not exit.
Pero hoy usamos But today we use lo que Dios depositó en what nosotros God has deposited in para us matar al to prójimo, kill our brethren, para matar al que se quiere to kill the levantar, person who para wants to matar a aquel que to quiere kill the person hacer la who wants voluntad to de do Dios. the will of God. Somos piedra de trompiezo We are porque obstacles somos carnales, because we are carnal, emocionalistas. emotionalists. Cuando usted es dirigido When you are por el guided Espíritu Santo, by the Holy Spirit, usted da vida, you give life. usted es vida, You are life. usted da luz, You give porque life usted es luz. because you are light. Usted imparte You impart lo que por what gracia of by grace ya tú tienes por you have dentro. received from within. Hallelujah. Pero qué fácil es, But how easy is it? qué fácil es decir, How easy is it to say, yo soy pastor, I'm a pastor, yo soy profeta, I'm a yo prophet, soy evangelista, I'm an evangelist, yo soy maestro, I'm a teacher, yo soy I'm an apóstol apostle, y yo no lo manifiesto. and I don't manifest it? ¿Cómo yo manifiesto How do I manifest que yo soy pastor that I'm a y pastor? que yo camino en los 5 That I ministerios? walk in the 5 Que yo ministries, manifiesto and that I manifest el don de maestro. the gift of teaching. Cuando yo When enseño I teach, por amor, but through love, por pasión, through passion, por dirección, direction, la palabra de the Dios. word of God. ¿Cómo yo sé que yo soy How can I know that I un buen am profeta? a good prophet? Cuando la palabra When the word sale comes de out un espíritu, from a spirit, un alma a soul, y un cuerpo and a body, dirigido, directed, lleno full, por la presencia de Dios, with the presence of God, con el deseo, with the con la desire, pasión with the passion, de que Dios bendiga that God bless a otros others a través de ti. through you. Hallelujah. Amen. Y Yes. por ahí Amen. And podemos there ver we can see que los ministerios, that the ministries, cuando son dirigidos when they're por la presencia del directed Espíritu by the Santo, presence of the Holy Spirit, a través de un corazón through a heart lleno de amor y de pasión. full of love and passion, Porque hay gente que dicen, because there are people that say, yo tengo amor, I have love, pero no manifiestan but el I amor. don't manifest love. Cuando tú le dices When algo you say something que no le gusta, that they don't like, su carne your flesh se manifiesta. manifests. Las obras, The works los frutos The fruits de la carne, of the flesh, le damos más vida, we give them more más life, importancia more importance que el fruto del Espíritu than the Santo. fruit of the Holy Spirit. Mis hermanos, My brethren, quiero concluir I want to conclude con una historia with a story muy importante very important de lo que es la oración. as to what is prayer. ¿Qué significa? What does it mean? ¿Por qué debemos de orar? Why should we pray? ¿Y cómo debemos de orar? And how can we pray? Porque si tú sabes cómo orar Because if you know how to pray, y eres dirigido por el Espíritu Santo de Dios guided by the Holy Spirit of God, en la oración, in the prayer, tú vas a ver tu vida you will see your life transformada transformed por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit of God. Hay una historia There's a story que me impacta, that impacts me, que me encanta, that I love, de dos personas from two people, totalmente diferentes, totally different, con dos backgrounds diferentes, con dos trayectorias with diferentes, two different trajectories, dos pensamientos two diferentes, different mindsets, pero que le estaban orando but that are praying supuestamente supposedly al mismo to Dios. the same God. No es It's not como tú ores, how you pray, es como tu corazón it's how your heart se rinda surrenders en la oración. in the prayer. Dice en Lucas capítulo It says in 18, chapter 18, versículo verse 9 hasta el 14. 9 to 14. Y lo voy a leer bien I'm rapidito. going to read it real quick. Dice Jesucristo hablando, dice, dos Jesus hombres, said, two men, yo lo voy a leer primero. um, Dos hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron? to what did they go up to? Esa question. ¿A qué subieron? To what did they go up to? Dos hombres Two men, totalmente diferentes. totally different, Un fariseo a Pharisee y un publicano. and a publican, Un religioso a religious y uno que trabaja para el IRS. and one that works for the tax collectors. El publicano The publican es aquel
is he que le toma los taxes that takes the taxes a las personas. of the people. Lucas Luke chapter 18, capítulo 18, verse 10. versículo 10. Dos hombres Two men subieron al templo went up to the temple a orar. to pray. No subieron a hablar con el vecino. They didn't go up to talk to the No neighbor. subieron a orar con la They vecina. didn't go up to talk to the neighbor. No subieron a hablar con el sumo They sacerdote, didn't go up to speak con with el the padre, high priest, con with el the father, pastor. with the pastor. Subieron They went a up hablar con Dios, to talk to God, supuestamente. supposedly. Ahora bien, And now then, ¿qué tan importante how important es de que nosotros aprendemos a orar is that we correctamente? learn to pray correctly? Porque si oramos correctamente, Because if we pray correctly, va a haber una there manifestación would be a manifestation de esa oración of that prayer eficaz. effectively, Dice la palabra, says the word. dos hombres subieron al templo a orar. Two men went up to the temple Y describe and it describes cómo son. how they are. Uno era fariseo One was a y Pharisee el otro and the publicano. other one was a publican. El fariseo, The Pharisee, ya usted sabe quién es un you fariseo. already know what a Pharisee is. El espíritu de fariseísmo The spirit of the es Pharisee el que es is he religioso, who is religious, el que va a orar who goes to pray con tabúes, with con taboo, pensamientos, with thoughts, con rituales, rituals, con formas with forms, humanas, human, rendido rendido a Dios, to God, pensando thinking que lo va a impresionar. that it will impress him. El publicano The tax collector es un pecador is a sinner común y corriente, like any other. exactly. Un pecador A sinner como usted like y you, como yo. like and I. El publicano es una A persona person que no está who metido, is not in, que no está who is not yendo a la iglesia going to church todos los días, every day, dándose por el pecho, hitting diciendo, saying, yo soy esto, I am this, yo soy aquello. I am that. El publicano The publican es una persona is a person que va y le quita el dinero that goes and a takes las money personas from the people para llevárselo al to gobierno. take it to the government. La gente lo odiaba. People hated it. La gente no quería saber de un publicano. People did not want to hear about a tax Porque collector el because publicano the tax collector tiene dinero. has money. El publicano, The tax collector, no todo el mundo quiere saber de él. not everybody wants to know about Porque a it mí me encantaría because que I would usted me like diga for you to que tell a usted le encanta la me IRS about the IRS y lo que ellos hacen, and what they do. aún las injusticias y el abuso. the abuse and que ellos injustice tienen. that they have. Pero imagínese usted, But imagine yourself, un IRS, the IRS rep, y entonces and una therefore persona a religiosa religious person. que tan diferente, How different? que mundo How diferente, different worlds. pero están orando They're praying al mismo to the Dios, same God. supuestamente. Supposedly, Dice la palabra says the word. que el fariseo comienza a orar de esta forma. Lo voy a leer yo. El fariseo, oigan bien, puesto en pie. Primer error de una oración. Sí, usted puede orar de pie. Sí, usted puede orar caminando. Sí, usted puede orar bañándose. Pero cuando usted ora al Señor y tiene una relación e intimidad, primeramente usted se humilla ante Dios y reconociendo que Dios es el poderoso y que usted es nadie. And when you pray, you must come before the Lord and surrender yourself because you know that you are nobody and the Lord is your King. Representando, Representing, estaba de pie, he was standing. parado, Standing. no se humilló. He did not humble himself. Eso es lo que quiere decir. That's what it Que was. no se humilló. That he did not humble ante himself Dios. before the Lord. Oraba consigo mismo. He prayed to himself. Error número 2. Error number 2. La oración The prayer no es para su ego. is not for your ego. No es para usted. It is not for La you. oración The es prayer adoración a Dios. is a worship to God. Dice que oraba consigo mismo de esta manera. He prayed to himself this way. Tenía una forma He had a form de cómo orar. of how to pray. Yo le dije a Isaías, I said to Isaiah, no hay una forma there is específica not a specific way de to cómo orar. pray. Él me dijo, He said, no porque tú y Brian oran así, de este estilo, de esta forma. no, because you and Brian pray like this, in this form. Y yo le dije, And I told him, eso es con el tiempo, tú adquieres
madurez en la oración. That is with time you Pero acquire cuando una maturity persona in prayer. no conoce al Señor, But when a person that does not know no sabe orar, does not know how to pray, hable con Dios, speak with God, como usted habla con the way you cualquiera. speak with any other Y person, con el tiempo, Now, with time, usted va a you entender will understand que usted está hablando that you are speaking pues de to Most High, con el con el más alto, with con the el más Most High, the supremo. most supreme. Y usted va a entender And you will que entre understand más usted ora, that the more you pray, usted se hace más pequeño. you begin to belittle yourself. Pero el publicano no. But the tax collector no. Dice que se daba gloria a sí mismo. But the Pharisee no. Dice, le decía al Señor, te doy gracias, pues no soy como los otros hombres. Esa es la forma como él oraba. This is the form that he prayed. Le doy gracias al Señor, I give thanks to the Lord que no soy como fulano, that I am not que like no this soy person, como that I'm fulana. not like that Esa person. es la oración That is the prayer más hipócrita que una persona that a puede person orar. can ever pray. Señor, Lord, yo soy I am fulano de tal, this person, pastor, this rank, obispo, bishop, fulano, this person. el feto, Of el that, aquello. of that. Yo soy el I am apóstol. the apostle. Eso es lo que el publicano estaba That is haciendo. what the Pharisee did. El fariseo. El fariseo The Pharisee le fue a orar al Señor went to pray to the con Lord todos los títulos. with all the titles. Dice, It says, pero el publicano perdón, quiero agregar que el fariseo sorry, cuando when estaba orando the Pharisee was praying, comenzó a acusar he began to accuse a todo humano. every other person. Señor, Lord, no soy como los hombres, I am not like ladrones, injusto, adúltero, ni aun como este que está al lado mío. It says, 2 men went to the temple to pray. One was a Pharisee, the other was a despised tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you, God, that I am not like other people, cheaters, sinners, adulterers. I'm certainly not like that tax collector. Él va a orar And he goes to pray a Dios to God con la oración with the prayer más mediocre most mediocre que usted puede that you escuchar. could ever hear. Yo no soy un ladrón. I'm not a thief. Yo no soy un pecador. I'm not a sinner. Yo no soy fulano. I'm not this Yo no person. soy fulana. I'm not that person. Yo hago esto. I do this. Yo hago I aquello. do that. Esa oración, That prayer, Dios no pierde su tiempo God does en not waste his escuchar. time in listening. Hallelujah. El publicano, The tax That's collector. good. That's good. oh, perdón, Oh, I'm sorry. y le sacó a Dios And he took out to una God agenda an agenda de todo lo que le hace. of everything that he Señor, does. Lord, yo ayuno I 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. fast twice a week, and I give you a tenth of my income. Do that. Okay, so ¿Está bien? you're supposed to. No está supuesto. That's something that you're supposed to do. No está supuesto hacer. God doesn't care that you tell him that you're doing Al it. Señor no le importa que tú le dices que no It's estás that haciendo. your heart is Es surrendered que tu corazón estés to rendido him a Él. when you do it. Cuando tú lo haces. Yes, sir. Hallelujah. Oiga esto. Listen to this. Jesús dijo, Jesus said, mas el publicano, but the tax collector, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. but the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes as he prayed. Estaba lejos. He was far. No quería. He did not Tenía want. miedo. He was afraid. Tenía temor He was de scared. acercarse a la presencia de Dios porque sabía que era un He pecador was a sinner. y ni siquiera And not even quería levantar sus ojos al wanted to cielo lift his eyes to the heavens. porque sabía, Because he knew tenía temor de he was Dios, afraid of God. que era un pecador y sabía que se estaba acercando a la presencia de Jehová. Hallelujah. Y nosotros hoy nos acercamos en And oración we today get close to the prayer con una falta de respeto. with a disrespect. Dice la palabra, The word says, sino que se golpeaba en el pecho diciendo,
Dios, sé propicio a mis pecados. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "O God, be merciful to me, for I am a sinner." Oiga lo que dice Jesucristo. Listen to what Jesus says. Le digo pues, este pecador, el publicano, regresó a su casa justificado por Dios. Pharisee. I tell you this, I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. Dice la parte C del versículo. Says the next part of the verse. Pues lo que se exaltan a sí mismos será humillado. For those who exalt themselves will be humbled. Su oración, His prayer. entre más alta sea, It's the most highest it más is, Dios lo va a humillar. the more God will humble. Pero su oración, But his prayer, entre más bajo sea, is the most, más será exaltada por the Dios. most it will be exalted. Porque de la abundancia Because through de nuestra boca abundance of our lips habla el corazón. speaks the Cuando yo oro, when we pray, yo no tengo que exaltarme. Yo tengo que exaltar a Dios. I have to exalt Cuando God. yo oro, When I pray, yo me humillo ante I humble Dios. myself before Yo God. no me levanto ante Dios. Porque eso fue lo que Satanás hizo. Y por eso And that's why fue enviado a la tierra como he un was rayo. sent down to earth like a bolt of light. Amén. Aleluya. ¿Qué tiene que ver esto? What does this mean? Que ser dirigido That to be directed y lleno and full por el Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Mucho. Many, Porque cuando oramos, because when we como pray, los fariseos, like the Pharisees, como los religiosos, como los hipócritas, no vamos we don't. a ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque nuestro corazón está lleno de emociones, de carnalidad, de rituales e hipocresía. Pero cuando oramos como el publicano, reconociendo que Dios es todopoderoso, nos humillamos ante Él. Él nos llena, Él nos limpia, Él nos purifica y nos entrega su presencia, su poder. His power, Aleluya. hallelujah. Gloria a Dios. Glory be to Jesus. Póngase de pie, por favor. Praise the Lord. Stand yourself. Aleluya. Hallelujah. Oh, santo. Yes, that's good. That's good. Hallelujah. Movie journey, huh? Santo. Jesus. Yes, Lord. Aleluya. Hallelujah. Glory. La importancia The importance de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, of our relationship with God nace de un corazón is birthed from a heart dispuesto that is willing a agradar, to satisfy, to to please please what is in the scripture, lo que está en la escritura, what the word of God lo que says. la palabra de Dios dice. If you desire, Si tu deseo it's not to please es no what the Bible says, lo que la palabra dice, what the Bible lo says, que la palabra dice, what the Bible lo que says, la palabra dice, what the Holy Spirit lo que el demands. Espíritu Santo demanda. Your prayer life Tu vida de oración no será wouldn't be eficaz. effective. Do you want your prayer life to be ¿Tú effective? quieres tu vida de Llama. oración que sea efectivo? Die of your flesh. Mata tu carne. Amén. Die of your carnality. Mata tu carnalidad. Deja que tu humanidad Let your humanity muera die en la presencia in de the Dios presence of God. y permite al Espíritu Santo de And permit Dios the Holy Spirit of God que te entregue to give you su gracia, His grace, su poder, His power, su poder. His power. Porque lo que nosotros nos va a mantener firme hoy en día Because what maintains us firm today, no es la oración it's hipócrita, not the hypocritical. no es la oración que hacemos en contra de otros. It's not the prayer that goes Es la against oración others. que It is sale the de un prayer that comes corazón
rendido a la presencia de It Dios. is a prayer that comes out of Cuando vemos una oración when we go to a prayer y la hacemos eficaz, and we do it effectively, va a haber una transformación. there is a Y transformation. cuando hay una And when transformación, there is a transformation, vamos a dar por gracia we will give by lo que grace por gracia what recibimos. by grace we've given. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Give the Lord an applause. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Damos por culminado este tiempo. Bendito sea el We end Señor. now, this moment, glorified be the name of the Este es Father. simplemente This is simply oración just a prayer, personal, personal, básica. basic, Esto no fue nada profundo. nothing profound. Lo profundo The profound, se lo dará a usted we cuando usted acepte la palabra y usted la ponga por obra en la presencia de in the Dios. presence of God. Hallelujah. Esta simplicidad This simplicity de oración of prayer que estábamos enseñando, that we are teaching, la profundidad de the ella profundity of them será el resultado is a result del corazón como usted se rinda a Dios. of how you surrender yourself. Si to usted God. no se rinde If you do not surrender en lo básico, en lo poco, in the little, si usted es fiel if you are not en lo loyal, más in simple, the most simple, Dios no va a poner nada God will not put en anything grande, in great, porque ese no because it simple, is in the simple, la simpleza, the simples, Dios le agrada, that God porque la is pleased, simpleza because the simple es lo que te lleva is what takes you a la to grandeza. the greatness. Bendito sea el Señor. Blessed be the name of the Father. Gloria a Dios. Glory be the name of the Lord. Dice la palabra, Says the word el que tenga oído, of those who have ears que oiga to hear lo que el Espíritu what Santo the de Holy Dios Spirit of God habla a la iglesia. speaks to the church. Aleluya. Hallelujah. Damos gracias al Señor. We give thanks to the Lord. Gracias al Señor por esta palabra Thank de you, Dios Lord, en el for nombre de this word, Jesús. Father, in the name of Le damos Jesus. toda gloria, We give you all toda the glory, all the honra, honor, Espíritu all the Santo. praise, Holy Spirit. Oramos, Señor, para que We esta pray, Lord, palabra that this word sea de bendición would be a word of blessing a otras to personas. other people. Que esta palabra That this word que salió de un corazón that comes out of our hearts, agradecido, grateful. porque tuya es la gloria, Because yours is tuya the es glory, la honra. yours is the honor. A ti te plació Yours is usarme Aleluya. para hacer de bendición a to be a otros. blessing Que to las others, palabras that these words que salieron de tu that come boca out of your mouth den fruto may give al fruits 100 por uno. to Que caigan en 101, tierra to fall in fértil, to fall into fertile land, tierras lands que quieran crecer, that wants to grow, tierras Lands que no tengan orgullo, that do not have pride, tierras Lands que sean humildes that y walk que humble reconozcan and recognize que somos un cuerpo that we are y a que body, siendo un cuerpo and that being a delante de tu before presencia your presence, es cuando it's when entendemos we understand el reino de Dios y su the justicia. kingdom of the Lord El reino es obrado is por muchas is done personas by many people y se manifiesta and manifests cuando caminamos when we walk en unidad in unity con el Espíritu with the Santo. Holy Spirit. En el nombre de In the Jesús. name of Gracias, Jesus. Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Thank you, Amén. Amen. Damos para culminar este tiempo, bendito sea el Señor, esperamos que sea de bendición. To end this moment of prayer, Padre amado, esta palabra para usted this word is for you. y que si le agradó, And that usted if la this comparta pleased you, y que si you no le share. agradó, And that if it has not usted la pleased you, comparta. then you share. Que usted bendiga And you bless otras personas other con people esta palabra with this word que Dios ha depositado en that nosotros. God has deposited En el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Dios le bendiga. God bless you. El pastor Romy Marte, My pastor, la congregación Caminando con Cristo, my congregation, se despide en el nombre we poderoso de say bye Jesús. in the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, and shalom.